de los acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Saludamos al doctor Esteban Roncastro, él es experto en Derecho Electoral, en Derecho Constitucional. Quisiéramos, doctor Castro, conocer su opinión sobre lo que se dio en la Asamblea Nacional. Voces desde la sociedad civil, desde colegios profesionales, de los medios de comunicación también se levantaron para advertir lo que se venía en la Asamblea, una especie de caballo de Troya para introducir reformas muy peligrosas para la legislación ecuatoriana. Al final la situación no progresó, quedó en suspenso, pero queda pendiente para tratamiento. Podría ser tan temprano como la próxima semana, esta semana próxima ya, a iniciarse, o por la situación electoral y la evidencia en la que quedó este tema, a lo mejor se lo podría dilatar, pero el tema sigue pendiente. Le escuchamos. Muy buenos días, Gustavo, gracias por la invitación, excelente fin de semana. A ver, lo sucedido en la Asamblea Nacional creo que tenemos que verlo desde al menos tres aristas. La primera de ellas, la composición respecto de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. La segunda es el timing en general que estamos teniendo respecto a la consulta popular. Y la tercera, las mociones que se dieron al finalizar la sesión para tratar de entender la situación. Hablemos de la primera, que es lo que sucedió respecto al fondo de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La comisión específica de la Asamblea Nacional envió un proyecto de reformas para ser debatido en segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. En este proyecto de reformas tenían algunos ejes clarísimos, como por ejemplo, se ampliaban algunos de los principios generales de aplicación inmediata en el COIP, se ampliaban conceptos de la comisión por omisión, ya se aumentaban penas para algunos tipos penales y además se hablaba sobre la ejecución de las sentencias. Creo que esos eran los ejes principales de esta reforma. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? En esta reforma, en el segundo debate, se trata de incluir un tema bastante complejo que son reformas del recurso extraordinario de revisión. Este recurso extraordinario de revisión que permite a los jueces, quienes actuaron en última instancia, realizar una revisión cuando situaciones extraordinarias del proceso podrán develar dos cosas. En primer lugar, una persona con vida que se presumía muerta, o en segundo lugar, que aparezcan nuevos elementos, en este caso, evidencias y pruebas que puedan haber distorsionado el fondo de la sentencia condenatoria ejecutoriada a determinadas personas, ¿sí? Este recurso extraordinario de revisión se encuentra en casi todas las legislaciones penales regionales y siempre ha dotado de seguridad jurídica al ámbito penal. ¿Por qué? Porque muchas veces los jueces cometen errores cuando no se tienen mayores elementos alrededor de una sustanciación penal, o pueden haber presuntas muertes, o en su defecto la prueba no puede haber sido valorada de una manera correcta. Es un recurso estrictamente jurisdiccional, es decir, la valoración del mismo corresponde solo en actividad jurisdiccional bajo razonamiento jurídico, las cacofonías en ese sentido, pero hay que entenderlo de esa manera, y que harán que posiblemente cambie el resultado de una sentencia. Acá lo que se pretende realizar es que se cambie el recurso extraordinario de revisión a efectos de que organismos internacionales o pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos sean reconocidos dentro de esos pasos jurisdiccionales de la legislación para poder cambiar el sentido a una sentencia, lo cual rompe dos principios estrictos y muy complicados en la administración de justicia ecuatoriana. El primero, el de unidad jurisdiccional, es decir, que solo jueces y tribunales pueden conocer las actuaciones respectivas dentro de un proceso judicial. Estamos poniendo acá a un tercer actor que vienen a ser los organismos de derechos humanos. Y en segundo, el principio de realidad. Los organismos de derechos humanos internacionales no es que tengan, un conocimiento de lo que realmente pasó dentro de los procesos judiciales ecuatorianos como para hacer pronunciamientos específicos y que estos puedan cambiar el sentido de la sentencia. Creo que ese es el primer punto a tratarse y el cual ha llamado la atención, además que eso no constaba en el debate. El segundo punto que te decía, Gustavo, que vamos a hablar es respecto a las mociones que se dieron en esta última sesión. La sesión se encuentra suspendida en este momento.
y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, artículo 62, si no me equivoco, establece que se puede suspender por 8 días inicialmente para que la comisión respectiva tome en consideración los aportes que se han dado en este debate. Pero los aportes fueron dispersos, los aportes fueron contradichos en la misma sesión de pleno. Entonces no sabemos qué es lo que va a recoger la comisión. Y además una moción de la forma de votación, que es la votación en bloque, que no cabe en segundos debates. Las votaciones por bloque, según el 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cabe solo para cuando se dan las enmiendas legislativas. Entonces, eso es en lo que estamos, y aquí viene la tercera incidencia, que es lo que manifestó inclusive Valentina Centeno el día del pleno. Se están aprobando reformas al COIP, pero deviene de la consulta popular, o mejor dicho, materia de la consulta popular. En 4 preguntas tenemos también reformas al COIP. Aumento de penas de ciertos delitos, de 11 delitos para ser específico, tipificación del delito de tenencia y porte ilegal de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el tema de que no se acepten medidas alternativas al cumplimiento de penas de esos mismos 11 delitos que están aumentados en las penas, y finalmente el tema de las armas objeto de delito para que pasen directamente a uso de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Doctor, si me permite, vamos de hecho a tratar más sobre este tema, sobre estas otras reformas al COIP, pero quedémonos por un momento más en estas reformas que se intentaron introducirlas y que tuvieron sus lecturas de carácter político. Recordemos que hace no mucho, son unas pocas semanas, se pasó ya ese punto del recurso de casación en el caso Sobornos 2012-2016, en el cual tiene una condena el expresidente de la República, Rafael Correa, que se encuentra prófugo en Bélgica. Se dijo entonces, tras esta situación, que este recurso extraordinario de revisión ahora era o tenía la intención de dejar abierta una rendija para posibilitar nuevamente lo que no se logró con la casación en cuanto a la condena del expresidente de la República. Esto de la casación, y le agradecería corregirme si no es así, entendemos en que es un examen de la legalidad de un proceso, de la legalidad de las sentencias y decisiones de última instancia. Como se pasó ese punto ya, se dijo que la condena quedaba infirme para el expresidente Rafael Correa, pero sobreviene entonces este recurso extraordinario de revisión que dejaría abiertas posibilidades a través de mecanismos que usted ya lo ha descrito. Sí, Gustavo. A ver, el estado del caso Sobornos 2012-2016 es sentencia condenatoria ejecutoriada y ratificación del actuado en casación. En el ámbito penal, digamos que existen 2 instancias específicas. La primera, que es la sustanciación del proceso. En el caso de tener inconformidades respecto de esto, las partes pueden apelar para ir a una segunda instancia en la cual se puede hacer una revisión todavía de hechos y de derecho. Es decir, se pueden incorporar nuevas situaciones fácticas en el juzgamiento para que sean valoradas por el juez. Y en el tema de y también, obviamente, errores de derecho que pudo haber cometido el juez. La casación es la última instancia que se tiene en el ámbito recursivo ordinario en el sistema jurídico ecuatoriano, en la cual solo se va a entrar a revisar derecho, es decir, las pruebas y las circunstancias fácticas sobre las que se valoró el juzgamiento no vuelven a ser valoradas por los jueces. El juez lo único que va a hacer es una valoración estricta de la aplicación de normas. En ese sentido, ya la casación fue pasada en el caso Sobornos 2012-2016 y hay una ratificación de la sentencia condenatoria ejecutoriada. La legislación penal, Gustavo, como acertadamente tú señalas, prevé los recursos extraordinarios de revisión. Y estos recursos extraordinarios de revisión únicamente se activan bajo 2 circunstancias. La primera de ellas es, perdón el coloquialismo en ese sentido, cuando el muerto aparece, es decir, cuando una persona que se presumía muerta, una persona, digamos, que fue objeto de sujeto de un asesinato, aparece viva. Sí, eso cambia radicalmente el sentido del proceso penal, pero
también se puede dar en el caso de que existan nuevos elementos valorativos, en este caso, elementos indiciarios que pueden ser una prueba finalizada que hayan sido el sustento final o más fuerte para que se tome una decisión, aparezcan nuevos documentos en relación a eso que se considere que puedan cambiar de forma, de forma fundamental el sentido de la sentencia, ¿sí? Y es un recurso estrictamente jurisdiccional, es decir, solo se puede activar a través de administración de justicia, que es lo que se está pretendiendo con estas reformas del COIP, Gustavo, que pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos, y se habla del sistema interamericano de derechos humanos, que no tienen conocimiento todavía del caso Sobornos 2012-2016, al menos a nivel de Corte IDH, y Naciones Unidas, y además otros. Recordemos que aquí también pueden entrar estos organismos de lawfare, los que buscan o al menos tienen pronunciamientos respecto de la utilización de los sistemas judiciales para procedimientos políticos o persecución política. Quizá, doctor Ron, para responder de alguna manera pública a esa pregunta que hizo en el debate de la Asamblea uno de los legisladores que estaba apoyando este tema, que decía, ¿por qué se tiene tanto temor a comisiones que incluso estarían avaladas por Naciones Unidas? Le preguntaría a usted, ¿qué riesgos conllevan los nuevos parámetros que se propusieron, que no fueron aprobados para el recurso de revisión, con esta participación de comisiones de derechos humanos? Justamente eso decía, la parte final, que son los organismos de derechos humanos, que no se sabe cuáles son, ¿sí? Que pueden ser institucionalizados o no institucionalizados, como por ejemplo estos temas de lawfare, o inclusive organismos de derechos humanos que no tienen pues una personería específica, que pueden funcionar como fundaciones, podrían distorsionar el recurso extraordinario de revisión por dos motivos. El primero son pronunciamientos a nivel de consultoría internacional, son pronunciamientos a través de análisis internacional que romperían el principio de unidad jurisdiccional ecuatoriana, es decir, las actividades propias, valorativas, racionales y de pronunciamientos de último nivel de jueces de acá, porque son valoraciones de otro sentido y que se dan en otros aspectos. Y el segundo, que es el tema de la realidad. Los organismos de derechos humanos de carácter internacional que no administran justicia, como la Corte IDH, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es la única que puede referir pronunciamientos para el Ecuador, se alejan de la realidad del Ecuador. Son pronunciamientos que tienen instrumentos valorativos que no suponen administración de justicia, que suponen otro tipo de estándares y que pueden romper con esa realidad en el país e inclusive con el principio de independencia de la función judicial para que tome decisiones estrictamente jurisdiccionales. ¿Por qué el riesgo, digamos así, para el sistema jurídico ecuatoriano? Porque es la irrupción de sistemas externos, ¿sí?, que pueden dar valoraciones de carácter subjetivo a un proceso institucionalizado. Y el tema de Naciones Unidas, u otros organismos, ni siquiera los propios legisladores lo tienen en claro, ¿sí? Si nosotros tendríamos, o al menos los legisladores que están pro este cambio del recurso extraordinario de revisión, tendrían una meridiana idea de cuáles son los organismos internacionales que pueden emitir este tipo de pronunciamientos y si son institucionalizados o no lo son, sería un amplio debate, pero nuevamente se rompen principios básicos de la administración de justicia interna del país, ¿sí?, que pueden tener valoraciones de otro tipo, inclusive subjetivas, a un normal decurso de un proceso penal, y en ese caso la inseguridad jurídica sería extraordinaria, ¿no? Entonces, yo creo que han reaccionado los bloques contrarios a la Revolución Ciudadana, tal vez de una manera adecuada, pero se requiere de un mayor sustento y debate jurídico explicando estos puntos que hemos hablado contigo el día de hoy. Vayamos a los otros temas sobre los cuales usted estaba refiriéndose ya y que no progresaron mayormente. Se hablaba allí de que había unas aproximadamente 80 reformas que se iban a introducir, casi 50 que tenían que ver con el COIP, y entre ellas estaban muchas sugerencias de la Fiscalía. Sugerencias que por otra parte han sido rechazados por portavoces de derechos humanos,
en cuanto a algunas reformas que tenían que ver con incremento de penas por determinados delitos graves, también la suspensión o disminución de regulaciones que permiten la reducción de penas en Ecuador y otras normas de ese orden. Quisiera preguntarle, dentro de esta polémica de quienes apoyan mano más dura de la justicia con respecto a quienes son sentenciados por delitos, y otros que dicen que esto no ha dado resultado en otros países, quisiera preguntarle su opinión sobre qué correlación se puede establecer, qué incidencia entre el incremento de penas o la disminución de reducciones de penas en cuanto a disminuir la comisión de delitos graves en un país. Es el debate eterno dentro de la topología de la violencia interna de un país respecto a si sirven o no que se aumenten las penas para delitos complejos, compuestos y que tienen al menos incidencia internacional, como el tráfico internacional de sustancias. Lamentablemente en el Ecuador no se ha entendido la idea del aumento de penas, y los aumentos de penas han sido considerados como instrumentos para mejorar esta situación preventiva dentro del ámbito del derecho penal, aislados. ¿Cuándo funciona el aumento de pena para hacer prevención del delito? Cuando la estructura en general del sistema judicial va cambiando y te ofrece también otros mecanismos de seguridad. Ejemplo del Ecuador. Nosotros aumentamos penas, ni siquiera se dan por enterados los grupos terroristas respecto del aumento de penas. ¿Pero por qué? Porque tienen cooptado ciertas instancias determinadas dentro del sistema de administración de justicia que ya está en una implosión en el Ecuador. Entonces, un aumento de penas no te va a servir, porque lamentablemente la desconfianza y en general la falta de administración de la administración de justicia no te da como para determinar una seguridad jurídica ulterior en el juzgamiento, ¿sí? Ahora bien, si todo empieza a funcionar como una máquina, como procesos secuenciados para tener una finalidad ulterior, que es la prevención del delito, y no solo aumento penas, aumento fiscales, cambio a los jueces que están cometiendo en este caso cualquier tipo de errores, o en general aplico ese control disciplinario, y en general todo el proceso de administración de justicia va siendo renovado, el aumento de penas sí, al menos sí, te cambia la idea y puede funcionar de manera preventiva. Ahora, se está apelando en este momento político en el Ecuador a hacer un aumento de penas de manera preventiva, pero no solo preventivo, sino también de manera de control. ¿Por qué? En la actualidad estamos en un proceso de conflicto armado interno en el país y claro, hay acciones fuertes que ha tomado las Fuerzas Armadas, la policía y en general el Estado, que han producido 7,000 detenidos en este sentido, y que tal vez a estos detenidos diciéndoles te aumentamos la pena y demás por una circunstancia de reacción, algo te va a prever, pero siempre es un tema es un tema ordenado, secuenciado y que no puede ser como una medida parche aislada. Ahí no te sirve el tema del aumento de penas, Gustavo. Bien, quisiera también en la parte final, ya doctor Ron, conocer su criterio, más allá de la guerra mediática que se dio, sobre todo en redes sociales, sobre la figura de Tania Varela. Pues se ha tratado con mucho maniqueísmo este tema, dependiendo de la versión de quién viene, pero en todo caso lo que sí es concreto que ella aparece en un informe del Frente Parlamentario Anticorrupción que lo presidía Fernando Villavicencio. ¿Cómo ha visto usted este tema que tiene que ver con operadores de seguridad y operadores de justicia que han estado en entredicho frecuentemente en estos tiempos de conflicto armado interno? Recuerdo que el tema de Tania Varela no es la primera vez que está en la opinión pública. Previamente y con la develación de ciertos audios, ya inclusive se popularizó el apodo que tenía ella, ¿no? En ese sentido, pues, el día de ayer, a través de declaraciones de un exministro de la época de Rafael Correa, nuevamente estalla el tema de Tania Varela y esto empieza a concordarse con otros hilos dentro del caso León de Troya. ¿Qué es lo que ha sucedido alrededor de la figura de la exfuncionaria? Que siempre hubo alguna suspicacia respecto del facilitamiento de actividades ilícitas. Pero ojo con un tema.
las incidencias dentro de este tipo de actividades o correlaciones que pueden tener con grupos terroristas o mafias internacionales deben ser probadas, porque si nos convertimos en cajas de resonancia de redes sociales que tienen una finalidad de carácter política, nada vamos a sacar de esto, ¿no? El tema de Tania Varela es bastante complicado porque obviamente ella fue un puntal fundamental en Policía Nacional en determinados gobiernos y además en las estructuras propias de la Policía Nacional y no solo en estructuras, sino a niveles de ascensos y demás. ¿Qué es lo que puede suceder en ese sentido? Que se genere más desconfianza a la gestión policial, que en este momento tiene un aim específico, tiene una finalidad específica y que de esa no se pueda desapegar. Entiendo que en este caso es solo un ataque, ahí es un ataque de carácter personal para un desprestigio y posibles implicaciones penales de la señora en cuestión. Pero nada más de eso, y yo creo que en ese sentido, difícil el momento en el que se sale o al menos se pretende relucir este tema, ya que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen una finalidad específica en la contención de seguridad. Ya, quizá algo adicional sobre la consulta popular. ¿Va en su criterio a ser usada nuevamente como una especie de termómetro de aceptación de popularidad del régimen de Noboa que lo propone? Creo que en ese sentido, Gustavo, no solo va a ser un termómetro, ¿sí? No solo va a ser un indicador, sino inclusive una catapulta de carácter político por el año 2025. Las consultas populares, lamentablemente, en el Ecuador y en la región latinoamericana siempre han sido utilizadas como mecanismos de evaluación de gestión de un gobierno o de una persona en específico, de un mandato, o en su defecto, que sean la catapulta para un proyecto político ulterior. Y ese fenómeno se ha venido repitiendo varias veces en diversos gobiernos en el Ecuador. ¿Qué es lo que ha sucedido con esta consulta popular presentada por el presidente Noboa? Está dentro de su plan de gobierno y también estuvo dentro de su campaña en específico. Ahora bien, la consulta popular en este momento, y de acuerdo a las preguntas que se presentaron en el primero y segundo bloque, resulta bastante dispersa, ¿no? Después de los exámenes constitucionales y de vialidad, de 19 preguntas presentadas, estamos teniendo 10 y tal vez una número 11, que es la reforma parcial de salida de la Asamblea Nacional respecto a las Fuerzas Armadas. ¿Qué significa esto? Está diciendo que la mitad de preguntas que fueron establecidas por el presidente se quedaron fuera, y no solo por control de constitucionalidad, sino también por falta de técnica al momento de proponerla. Pero bueno, hemos pasado esa etapa. Esta consulta popular se está alineando narrativa y discursivamente hacia la contención de seguridad, que en este momento es el principal puntal que ha tenido Daniel Noboa dentro de su ejecución de gobernanza. Más o menos lo que pasó con las vacunas al COVID del gobierno de Guillermo Lasso. Entonces, la consulta popular va a ser un puntal para que resalte la figura de Daniel Noboa. Sí, definitivamente sí. Y además los instrumentos valorativos que vamos a tener post consulta popular para efectos inmediatos, según la propia consulta popular, enviando las leyes después de 60 días de aprobadas, también va a generar actividad legislativa. Y claro, Daniel Noboa tiene instrumentos a lo largo del tiempo para mantener una popularidad alta de cara a las elecciones 2025. Definitivamente el instrumento le ha jugado favorablemente al presidente Noboa. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Siempre es un gusto, Gustavo. Que tenga un excelente fin de semana. Declaraciones del doctor Esteban Ron Castro, académico